Hola, mi nombre es Guillermo Méndez, soy oncólogo clínico, trabajo en el Hospital Udaondo y en Fundación Favaloro. Agradezco a Amgen por la invitación para hablar sobre este tópico de primera línea de tratamiento en cáncer colorectal metastásico y enfocado en poblaciones especiales. Un poco el panorama actual en cáncer colorectal metastásico es este, con una sobrevida global media de aproximadamente 30 meses, que puede ser mucho más con una adecuada selección de pacientes. La mayoría de los pacientes, el 90% en mi práctica, van a terminar haciendo este continuum care, es utilizando todas las diferentes opciones de tratamiento a lo largo de su sobrevida. La estrategia de tratamiento está basada tanto en características clínicas, como siempre lo hemos hecho, y ahora en características moleculares, con alto acceso a líneas a segunda, tercera y cuarta línea, a diferencia de otros tumores digestivos, y con un abordaje multidisciplinario que es mandatorio. Va cambiando nuestro endpoint a medida que vamos avanzando en línea, desde ya que en adjuvancia nuestro endpoint es la cura, pero en primera línea es clave tener una máxima respuesta lo más profunda posible, lo más temprana posible, porque esto tiene impacto en parámetros de eficacia, y este creo que es el objetivo primario de la primera línea, pero a medida que vamos avanzando en segunda, tercera y líneas subsecuentes, ya vamos queriendo que mantener la enfermedad, ¿no? Hacer que ese paciente, a medida que va pasando las líneas, vaya viviendo lo más posible y priorizando cada vez más también la calidad de vida del paciente. Como decía, la evaluación clínica y las características moleculares del tumor van a definir lo que es hoy llamado la medicina de precisión, ¿no? Es tratar de ajustar el tratamiento indicado en el paciente indicado. Y esto es muy importante para evitar toxicidades y también evitar la famosa toxicidad económica. ¿En qué nos basamos para elegir esa primera línea? Características del tumor, que todos bien conocemos, y ahora vamos a hablar brevemente de características moleculares, sobre todo lateralidad, características del paciente, básicamente el estado clínico del paciente, el objetivo del tratamiento, ya sea si va a tener intención curativa, por ejemplo, resecar metástasis o convertir metástasis, o va a ser netamente paliativo, y también obviamente factores socioeconómicos. Y también la característica del oncólogo o del centro. Esto es muy importante, ver qué equipo quirúrgico, ver si hay comité de tumores para discutir la situación, los escenarios, etc. Todo esto tiene un gran impacto también pronóstico. Desde hace ya más de 10 años que podemos o tenemos la capacidad y la suerte, ¿no? de seleccionar diferentes poblaciones de pacientes basados en datos moleculares, que inicialmente, sobre todo para anti-GFRs, nos basábamos en exon 2 de Carras. Después por publicaciones, sobre todo el estudio PRIME, que evaluó el agregado de panitumumab a quimioterapia versus quimioterapia sola, y el estudio FIRE, que comparó FOLFIRI más cetuximab versus FOLFIRI más bevacizumab, nos dieron información que no solo importaba el exon 2 de KRAS, sino toda la familia de RAS, exon 3 y exon 4, no solo de KRAS, sino también de NRAS, y esto involucraba casi a la mitad al 50% de los pacientes, en los cuales el uso de anti-GFRs no es conveniente porque estos pacientes son resistentes. También ahora podemos testear BRAF, y esto nos selecciona una potencial población para un tratamiento hoy día también diferente, y también da información pronóstica, ya que estos pacientes tienen un mal pronóstico, como sabemos, y hay otras poblaciones como son inestables, con expresión o sobreexpresión de HER2, fusiones o mutaciones en TRAC, el TMB también, que nos pueden ayudar a identificar estas poblaciones especiales en donde cambia la estrategia de tratamiento. Y esto hace que uno considere el cáncer de colorectal como no una única enfermedad, sino varias. Y acá podemos ver algunos ejemplos, definiendo si el RAS es wild type o no, si el tumor está del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora vamos a ver algunos datos, si es BRAF o wild type o mutado. Uno puede tener la mejor selección posible para utilizar anti-GFR en combinación con quimioterapia. Como decía, hoy día tenemos sobre todo por ahora en segunda línea, algunas combinaciones para pacientes con BRAF mutado, utilizando anti-BRAF en combinación con anti-GFR más menos quimioterapia.
Ni hablar en inestables, la inmunoterapia ya hoy es primera línea de tratamiento. En pacientes con sobreexpresión de HER2 también hay ya terapias, no solamente trastuzumab, sino, por ejemplo, trastuzumab deruxtecan. Y para los pacientes con fusiones o mutaciones en TRAC ya hay más de una molécula con llamativa eficacia en este pequeño subgrupo que es muy, muy bajo, muy acotado en cáncer de colon. Y el TMB, que tiene su aprobación como agnóstica, pero a mi modo de ver, tiene algunas limitaciones, al menos en cáncer de colon. La importancia de la primera línea es tal que sabemos que a medida que vamos avanzando en línea, vamos perdiendo eficacia y vamos perdiendo acceso, porque obviamente que pacientes se van muriendo en el camino o se van deteriorando. Y la clave es cómo uno empieza el tratamiento, ¿no? Cuán intensos somos, y esto tiene que ver con lo que hablaba antes, dar el tratamiento adecuado al paciente adecuado, y esto está directamente relacionado con la intensidad de nuestra quimioterapia. Y esto es muy importante en primera línea. Yo voy a ver el dato, o uno de los datos clínicos más relevantes es de qué lado está el tumor, y esto en el año 2016 vimos esta data que los pacientes con este estudio CALGB que comparó quimio más un anti-GFR versus quimio más un anti-VEGF, independientemente del tratamiento elegido, los pacientes con tumores del lado izquierdo tenían mejor sobrevida que los pacientes con tumores del colon derecho, y esto era mucho más notable, como se ve acá en el gráfico, en las curvas de la derecha, sí, en el subgrupo de pacientes que habían recibido cetuximab como anti-GFR. Y lo que pasa es que son tumores muy diferentes. Estas son algunas de las diferencias entre colon derecho, que involucra el 20 al 40% de los pacientes, son la minoría de pacientes, pero que tienen diferentes características clínicas, diferente origen embriológico, diferente histología, diferente perfil mutacional, y sobre todo estas cuestiones de mayor cantidad de RAS mutado, BRAF mutado, PI3K mutado, menor expresión de ligandos. Esto está directamente relacionado a resistencia a anti-GFRs y posiblemente sea una de las explicaciones para esa menor sobrevida de los pacientes con tumores del lado derecho. Tenemos que considerar la lateralidad a la hora de elegir la primera línea, y esto está claro que todos los estudios, acá tomando en cuenta estudios, el PRIME, el CRISTAL, el PIC, estudios que han evaluado anti-GFR agregado a la quimio o comparado contra anti-VEGF, y claramente todos los estudios muestran beneficio en todos los parámetros en favor del anti-GFR versus bevacizumab como anti-VEGF. Esto tiene un enorme impacto cuando estamos eligiendo, como decía, la primera línea, sobre todo porque si yo logro mayor tasa de respuesta, más temprana y más profunda, esto tiene impacto si quiero convertir metástasis a resección, tiene impacto pronóstico, los pacientes que logran esa respuesta temprana y profunda tienen más sobrevida, y además esto está relacionado también con alivio sintomático de eso. Este achicamiento temprano se ha dado en particular proporción en los pacientes que han recibido en general anti-GFR más quimioterapia, con un enorme, acá se puede ver el delta de sobrevida de los que tienen ese achicamiento temprano versus los que no. Y esto tiene mucho, mucho impacto clínico. Y ha cambiado mucho el paradigma del tratamiento del cáncer colorectal. Como pueden ver, tenemos que hoy fijarnos, como decía al principio, si el paciente está clínicamente bien, si nuestro objetivo va a ser curativo o no. Nuestro perfil mutacional, y esto es clave a la hora de elegir la primera línea, y hoy día también es clave saber de qué lado está el tumor, porque como vimos, sí, independientemente de cuál sea el perfil molecular o el objetivo, los pacientes con tumores del lado izquierdo y que son wild type, claramente quimioterapia más anti-GFR es, creo, estándar de tratamiento. Para terminar, y enfocado un poco brevemente en estas poblaciones especiales, la primera línea está definida claramente por lateralidad, perfil mutacional y el estado clínico del paciente, y claramente condiciona los tratamientos posteriores y el pronóstico del paciente. Hay diferentes subgrupos de pacientes con cáncer colorectal metastásico, con diferentes estrategias posibles, como vimos. Pacientes con cáncer colorectal metastásico, lado izquierdo, RAS y RAS wild type, claramente, en mi opinión, el estándar es quimioterapia más anti-GFR en la enorme mayoría de los pacientes, y la selección clínico-molecular de los pacientes es mandatoria, como vimos, para obtener el máximo beneficio posible. Muchas gracias.